Pablo por aquí. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Como diría un gran amigo mío, bendiciones siempre en sabiduría y salud. El cielo entero sigue trabajando a favor de cada uno de nosotros. Amén. Gracias por su oración, hermano. Muchísimas gracias. Bien, en el día de hoy vamos a continuar con los temas que hemos tenido sobre Apocalipsis. Y hoy vamos a tocar las plagas, las 7 plagas que aparecen registradas en el libro de Apocalipsis. Específicamente Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Apocalipsis 15 nos da la introducción a, a estos eventos que pensé leerlo acá, pero no sé si solo leer la introducción porque hace un poquito largo. Si nos ponemos a leer nos va a ocupar un poco de tiempo, aunque sí voy a detallar en Apocalipsis 16, sí voy a detallar cada versículo, pero Apocalipsis 15 es la introducción donde nos habla ahí de los ángeles con las 7 plagas postreras. Voy a leer solamente el primer pasaje en Apocalipsis. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y ahí comienza a narrar, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y ahí comienza a narrar, a hacer su narración el apóstol Juan de lo que él estaba viendo en visión. Y al final, en Apocalipsis ya 16, él comienza a narrarnos cómo cada ángel va derramando una plaga. Las 7 plagas que se encuentran aquí, como ya les dije, Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16, representan el juicio final de Dios sobre la humanidad, una humanidad rebelde, y antes del establecimiento definitivo de su reino, caen estas 7 plagas, son derramadas esas 7 plagas sobre la tierra. Estas plagas son conocidas como las siete copas de la ira de Dios, derramadas, 7 copas que son derramadas. Y están cargadas de simbolismo, justicia divina y advertencia escatológica. Como fueron literales las plagas en Egipto, también son literales estas 7 plagas, las que describimos y vemos en el libro del Éxodo. También son literales estas plagas que están en Apocalipsis. Y según la interpretación, las 7 últimas plagas de Apocalipsis 15 y 16 son juicios literales o juicios preliminares, así lo podríamos también considerar, que ocurrirán después del cierre del tiempo de gracia. Durante el tiempo de angustia, previo a la segunda venida de Cristo, estas plagas no afectan al pueblo de Dios, pero sí suceden antes de la segunda venida de Cristo, justo antes del cierre, en ese tiempo de angustia, que también hemos hablado, uno de estos viernes hablamos de ese tiempo de angustia cual nunca antes ha existido jamás, eh, que se compara con el tiempo de angustia de Jacob. Pero estas plagas no son para los hijos de Dios, no afectan a los hijos de Dios. Es algo similar a las plagas que cayeron en Egipto, que fueron derramadas en Egipto. A los hijos de Dios no les afectó, afectó en este caso a los egipcios. Así que básicamente estas plagas vienen a ser para aquellos que han rechazado a Dios, han rechazado su ley, han rechazado eh, el ser obedientes a Dios, han rechazado a Jesús como Salvador y han recibido la marca de la bestia. Si seguimos la cronología de las 7 plagas, hay un orden. Primero hay fin del tiempo de gracia.
Aquí hay un momento clave. ¿Cuál es el momento clave? Ocurre cuando Cristo termina su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Hoy en día Cristo está intercediendo por nosotros. Hoy en día Cristo intercede por nosotros, según Apocalipsis 15:8. Él intercede por nosotros. Pero esta intercesión va a terminar, va a concluir. Ahora, ¿qué consecuencias vienen? Bueno, en este periodo ya no hay más intercesión por los pecados, porque en este momento que Jesús intercede por nosotros, que es un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es Él, llega un momento en que ya esto cesa, llega un momento en que ya esto concluye y el destino de cada persona está sellado. Justos, los justos seguirán siendo justos, los impíos seguirán siendo impíos, el sucio que siga sucio, pero lo dice Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 así lo dice. Así que ya en este momento ya no hay más nada que hacer. El que es justo se queda justo, el que es impío que siga siendo impío, porque ya no hay oportunidad aquí para, para salvación. El tiempo de gracia se cierra primero para nosotros, los creyentes, y poco tiempo después se cierra para los no creyentes. Yo le voy a presentar aquí una exposición de cada una de las plagas con su versículo y con la explicación contextual. Ya le dije que en Apocalipsis 15 está la introducción. ¿Qué dice la introducción? Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Este versículo introduce el juicio final. Las 7 plagas son la culminación de lo que podríamos considerar la ira divina, como ya le dije, dirigida contra aquellos que han rechazado persistentemente el llamado de Dios al arrepentimiento. La primera plaga se encuentra en Apocalipsis 16:2 y dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El texto lo dice literalmente. ¿Para quién era esta plaga? Una úlcera maligna. Eso se describe como llagas, llagas que le salían en la piel a los hombres, a las mujeres, pero era una úlcera maligna, algo malo, algo pestilente, donde la gente huele a podrido. ¿Y sobre quiénes cayeron? Sobre aquellos seres humanos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, literal. O sea, no es algo como lo estoy inventando yo, el texto es claro. Así que, ¿qué explicación podríamos darle a esto? Esta plaga afecta directamente a quienes han aceptado la marca de la bestia. Aquí tendríamos que ver cuál es la marca de la bestia. Pero la marca de la bestia es símbolo de rebelión contra Dios, definitivamente. Así que la úlcera representa sufrimiento físico como consecuencia del pecado. Yo creo que el texto ahí está claro, o sea, sin mucha explicación escatológica, sin mucha exposición. La segunda plaga. La segunda plaga habla de el mar convertido en sangre. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 16, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Uy, aquí ocurre un fenómeno universal, es universal. El segundo ángel que está derramando la copa de la ira de Dios convierte las aguas del mar en sangre. El mar literal, o sea, todos los océanos, todos los mares literales se van a convertir en sangre.
Nosotros que vivimos en una isla, estamos rodeados de agua completamente. Podemos disfrutar en Santo Domingo de un malecón y ese malecón lo veremos rojo. ¿Qué les parece a ustedes? Qué espeluznante, eso como que parece una película de terror. La fuente de vida y comercio para muchos hombres, para muchas empresas, se transforma en muerte, porque dice el texto que murió todo ser viviente que estaba en el mar. Esta plaga simboliza la destrucción primero del sustento de muchos seres humanos y el juicio de Dios sobre las estructuras económicas corruptas. Porque también nosotros sabemos la matanza hoy en día de, de delfines, la matanza tan cruel de peces espada, la matanza tan cruel de un animal que no se debería de matar, que es el pulpo. En Netflix hay una serie de este animal, del pulpo, Topuzzi, de este animal, un animal tan inteligente, un animal tan brillante. Es un animal que no debería de comerse, no debería de matarse. Y yo le voy a hacer de paso una exhortación, no coman ese animal. Comerse ese animal es casi un sacrilegio, o sea, es un pecado. Un animal tan virtuoso, solamente con la inteligencia de ese animal, es un animal para nosotros conservarlo. La preda del pez loro, cuántos peces hermosos, cuántos animales hermosos. Pero el hombre, el mayor de todos los depredadores, que cuando hablan del león, que hablan de, no, el hombre es el mayor depredador. Gracias a Dios que estamos recibiendo buenas noticias de que ya el rinoceronte ya no está en extinción, el oso panda, eso, cuántos animales que ya el hombre lo ha podido rescatar. Y no es que hay muchos, pero ya van en un número de 400 que han tenido que tener en cautiverio porque si no el hombre se encarga de erradicarlos, matando un elefante para solamente tomar el marfil, el marfil del elefante, el cuerno del elefante, cuerno podríamos llamarle así, del rinoceronte porque le dan atribuciones, ustedes saben, afrodisíacas, es una cosa, el ser humano, eso es terrible, pero aquí viene una plaga. Aquí viene una plaga sobre este grupo, este grupo de seres humanos, de empresas y de estructuras corruptas. La tercera plaga. La tercera plaga afecta a ríos y fuentes. Una es sobre el mar, ahora esta afecta a ríos. En Apocalipsis 16 4 al 6 dice, el tercer ángel, ya viene ahora el tercer ángel. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron también en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues la merecen. Aquí hay una justicia divina, específica. Ahora, todos esos que murieron en la persecución, de la que también hemos hablado aquí, todos aquellos que fueron objeto de tortura, todos aquellos que fueron asesinados, que predicaban la palabra de Dios, ahora dice que Dios le da a beber le da a beber de eso mismo que ellos derramaron, sangre, le da a beber, pues dice, lo merecen. Esta plaga reafirma la justicia divina. Aquellos que derramaron sangre inocente de hijos de Dios ahora reciben la retribución de manera proporcional, lo que significa que no solamente es el agua de los ríos, no es el agua de las casas también. Son las aguas, dice. Al oír el ángel de las aguas,
O sea, ahora el hombre no va a encontrar qué beber. Literal como en Egipto. Las aguas de los cántaros, cuando los vertían, era sangre lo que salía de ellos. Solamente los israelitas seguían bebiendo agua pura y limpia. Los demás era sangre. Y Dios le dio a beber, el agua la tomaban y se le convertía en sangre. Era el ángel de las aguas que la convirtió literalmente en sangre. También, como dice el texto, tú les has dado a beber sangre, beberán sangre, pues la merecen. La misma sangre que derramaron injustamente de los inocentes hijos de Dios. Cuarto ángel, viene la cuarta plaga, muy fuerte esta cuarta plaga. En Apocalipsis 16 8 al 9, habla, dice, el sol quemaba a los hombres. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas. Ya en esta etapa, perdón, y no se arrepintieron para darle gloria. Ya en esta etapa, los hombres se dan cuenta y ya comienzan a ser conscientes que estas plagas vienen precisamente de la mano de Dios, directamente de la mano de Dios. Aquí el sol quema, el sol abrasador del Dios retira su protección natural, esa capa de ozono que tenemos, esa capa de ozono desaparece y los hombres experimentan un sufrimiento extremo por el calor abrasador del sol. Aquí hay una plaga, wow, que si nosotros hemos experimentado calor aquí, yo he tenido la oportunidad de experimentar como unos calores extremos aquí y en otros países. Y eso es nada, porque eso es simplemente como dicen la gente, algo que bochorno, como dicen la gente donde yo estaba. Pero esto no es un sol o un calor bochornoso, no, que es húmedo, que es pegajoso, no, es un sol que quema, literal. El sol, que es fuente de vida, se convierte en un instrumento de castigo. La persistencia negativa del hombre al arrepentimiento intensifica el juicio de Dios de manera tal que el sol comienza a quemar literalmente, a causar quemaduras en la piel de los seres humanos. Todo ser humano está huyendo, todo ser humano está buscando un lugar donde refugiarse en esta plaga. Como ocurrió en Egipto, literalmente, esto volverá a suceder. En la quinta plaga, dice, hay tinieblas sobre el reino de la bestia. Esta es una plaga muy específica. Esta plaga ya no está afectando a toda la humanidad. No, esta plaga afecta específicamente, va dirigida específicamente a un punto. Apocalipsis 16 10 al 11 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Qué dice ahí? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Esa plaga va dirigida específicamente ¿a dónde? Al trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y dice, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí es claro, en en esta quinta plaga, es claro, es evidente, que como ya le dije, esto va dirigido específicamente a un grupo.
Esto va específicamente dirigido a un sector. Si la anterior fue fuerte, es como que cada uno va aumentando. Si la anterior fue fuerte, aquí, aquí vemos algo que no tan solo produce dolor, produce úlceras. Aquí hay oscuridad, específicamente en este espacio, en ese lugar. Hay oscuridad, hay tinieblas, hay dolor, hay confusión espiritual, hay un colapso sobre el trono de la bestia, el reino del anticristo. Y esta bestia representa un sistema religioso apóstata, o sea, que ha negado realmente la verdad de Dios. Como hemos leído en otra parte de Apocalipsis, ha sustituido la palabra por la tradición y específicamente a este espacio, a este lugar, va dirigida una, una plaga como castigo porque han sido de alguna manera culpables de la perdición de muchos, por su ego, por su obstinación. Al final yo veo a todos los seres humanos, algo muy personal lo voy a decir, pero yo veo a todos los seres humanos perdidos como seres humanos poseídos, poseídos de manera engañosa por el enemigo. Eh, a veces el diablo no se aparece, Satanás no se aparece como ese fenómeno feo, horroroso que nosotros tenemos, ese animal de cuernos y esas cosas que lo han dibujado así. No, Satanás se presenta con una filosofía muy bonita. Satanás es un intelectual, filósofo, se presenta con una verdad muy sutil, pero engañosa. Eh, Nosotros lo podríamos considerar como una aparente verdad. Yo le llamaría un sofisma. Un sofisma es un falso razonamiento que conduce al error. Por eso es que dice que engañará si fuere posible, aún hasta los escogidos. Y cuando uno habla con uno de estos eruditos de la palabra de Dios, porque lo son exégetas, han estudiado profundamente la palabra de Dios, tú dices, pero ¿cómo un ser humano así, con tanta información, con tanto conocimiento, puede estar errado? Pero a esto me refiero, a esa filosofía tan sutil, a ese falso razonamiento que viene solamente del ego, del orgullo. Estar del lado de Dios demanda en el ser humano humildad. ¿Y cómo puede mantenerse un ser humano que a pesar de la información que tiene, puede mantenerse humilde? Eso es algo difícil porque las mismas alabanzas que le damos nosotros mismos a la gente hace que su ego crezca cada día. Y cuando a nosotros nos afectan las críticas y nos elevan los elogios, significa que nosotros estamos sujetos a la opinión de la gente. Estamos todavía atados al criterio humano. Y de eso hay que liberarse. Cuando a mí me dicen, qué bonito usted predicó, para mí ese es el insulto más grande. Pero Arturo, ¿cómo así que es un insulto? Bueno, no es que sea un insulto, no me están ofendiendo con esto, pero yo no quiero sermones bonitos. Yo quiero sermones transformadores. Así que cuando una gente me dice, predicaste bonito, yo dije, prediqué al ego. Al ego fue que prediqué, porque no fue nada más que un tema bonito, un tema que enaltece al que está predicando. Gracias a Dios que hace tiempo que no me dicen eso, pero sí me lo llegaron a decir muchas veces. Y yo dije, yo no voy a seguir predicando bonito, porque no tiene sentido.
que la gente diga qué bonito predicó. Lo que tiene sentido es cuánto me tocaron tus palabras. Por tus palabras yo decidí hoy perdonar, por tu palabra yo decidí hoy acercarme a Jesús, por tu palabra yo decidí hoy entregarme a Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, es un mensaje que transforma. Así que cuando nosotros estamos simplemente predicando simples palabrerías, vanas palabrerías, caemos en esta categoría. Y a esta categoría, a este grupo de filósofos, de exégetas, que están atados a sus costumbres, tradiciones y a su ego de que yo soy, va una plaga específica. Qué triste, porque lo que se genera allí es confusión, desesperación y un colapso, pero es que es una plaga dura. Dice que usted sabe lo que es una gente que se muerda la lengua del dolor. No es que tiene algo atravesada aquí en la boca y lo está apretando, no, que se muerde la lengua del dolor que está experimentando. Eso es una plaga muy fuerte. Y blasfemaron contra Dios por sus dolores, maldición directa contra Dios, y por sus úlceras. Y no es úlcera estomacal, no es una llaga estomacal, es en la piel que la están experimentando. O sea, experimentan, recuérdense que hubo una plaga úlcera. Ellos experimentaron dos veces las úlceras y una úlcera dolorosa. Pero a pesar del sufrimiento, no hay arrepentimiento. Lo que hay es maldición. La sexta plaga. La sexta plaga representa, aquí hay un simbolismo. Y aquí habla del río Éufrates que se seca. Cuando nosotros vemos el río Éufrates que se seca, tenemos que trasladarnos a Babilonia, cuando cae el reinado de Nabucodonosor en la mano de su hijo Belsasar, cuando se escribe en la pared, aquella mano escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado falso. ¿Recuerdan? Cuando Belsasar llama a Daniel para que le diga qué es lo que dice ahí en la pared, él le ofreció el segundo lugar en el reino, etcétera, etcétera. Esa misma noche los medos y persas habían cortado la fuente de entrada del agua que venía del Éufrates y a través del ya el cauce seco, ellos penetraron por ahí, pudieron llegar a Babilonia y derrocar el imperio en aquella época y apoderarse del reino. Y ahí nacen los medos y los persas. Así que esta profecía guarda relación con el libro de Daniel. Eh, Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Utiliza ese simbolismo y sus aguas se secaron para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se refiere esto? El secamiento del Éufrates simboliza la preparación para el conflicto final. ¿Cuál es ese conflicto final? El Armagedón. Se abren, se abren caminos para que las fuerzas del mal se reúnan. ¿Por qué? Porque viene una gran batalla ahora. Hay una gran batalla aquí que hacer, que trabajar. Así que aquí hay un retiro, se seca el río Éufrates, secado del río Éufrates, aquí hay una preparación, va a haber un conflicto, hay una preparación para la batalla, hay un retiro del apoyo político, religioso al sistema de la bestia y se prepara el conflicto final, Armagedón. Recuerden que en las profecías, en algún momento también podríamos tocarlo. No quiero mencionar nombres específicos, pero yo sé que aquí muchos ya lo conocen, porque yo sé que esto se transmite por YouTube y no quiero traer conflictos, pero hay una unión de quien representa a la bestia
y esa unión de un estado político que está quebrado económicamente, pero que recibe el auspicio económico de un poder religioso que es muy rico, el más rico de la tierra, y que auspicia económicamente a un imperio, a un país que tiene poder político y hacen un intercambio. Yo te doy dinero a cambio de tu autoridad, que bien se la han ganado en el mundo políticamente. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero el río Éufrates se secado para destruir esa unión. Y allí hay un retiro de ese apoyo político, religioso al sistema de la bestia. Así que ya la bestia no tiene autoridad para hacer y deshacer, porque el poder político le ha sido retirado. Aquí estamos hablando de la sexta plaga. Así que ese secamiento del Éufrates simboliza la preparación para un conflicto final. Aquí viene una gran batalla. Y en medio de esto surge la séptima plaga. La séptima plaga es un terremoto de granizo. El séptimo ángel en Apocalipsis 17 al 21. El séptimo ángel dice que derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono diciendo, hecho está. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo muere en la cruz? Que Cristo dice, hecho está, lo que significa que su obra ha concluido. Eso mismo ahora se da, se repite en el cielo, lo que significa que el juicio, que el trabajo que Jesús está haciendo en el cielo ha concluido, ya hecho está, o sea, esto terminó, esto concluyó. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. En el cielo hay un templo en el cielo, hay un tabernáculo en el cielo. No lo digo yo, lo está diciendo Apocalipsis. Habla de un tabernáculo, lugar santo, un lugar santísimo. Y dice que una gran voz del templo en el cielo, hay un templo, del trono en el templo hay un trono diciendo, hecho está. Entonces dice que hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un temblor tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué hubo cuando Jesús se murió? Cuando Jesús muere, se oscurece el cielo, era como la hora nona, o sea, eran como las 3 de la tarde. Sí, sí, si mal, la hora, hago la traducción de la hora nona, sí, eran las 3 de la tarde. Y dice que se oscureció el cielo, que se podía palpar, el espesor de la oscuridad se podía palpar, pero cayeron truenos, la gente huyó hacia sus casas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dice que hay relámpagos, hay truenos, y hubo un temblor, la tierra tembló también. Cuando Jesús muere, ustedes saben que los ángeles no tenían espacio en donde esconderse aquí sobre la tierra. Los demonios querían huir y escapar, pero no tenían un lugar donde esconderse. Cuando Jesús muere en la cruz, fue un evento sin precedentes. O sea, cuando Jesús muere en la cruz, el cielo entero se quiebra porque murió un Dios, murió Dios, murió el Hijo de Dios, pero murió Dios a la vez también. Está muriendo Dios. O sea, es un conflicto que nosotros no lo podemos entender. El mismo infierno experimentó la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En ese momento no había nadie a salvo aquí en este planeta Tierra. No había nadie a salvo. No había nadie. Aquí no había seguridad para nadie en esta tierra. Esta tierra no fue consumida por la misericordia de Dios. Eso mismo está ocurriendo aquí en el séptimo sello. Dice, un terremoto tan grande.
cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como dice, como el peso de un talento. Ese detallito a mí se me fue a buscar ahí. Y ojalá que alguno de ustedes me busque ahí el peso de un talento. ¿A cuánto equivale el peso de un talento? Ese detallito se me olvidó buscarlo. ¿Alguien lo quiere buscar en lo que yo sigo dando la explicación? El peso de un talento y lo pone aunque sea en el chat ahí. O alguien lo dice, abre el micrófono y lo dice. Y dice que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, no es que la tierra tiembla, no es solo que hay relámpagos, no solo que hay voces, hay que ver lo que dicen esas voces. No es solo que hay trueno, es que hay un temblor, cual nunca antes existió. Hay muchos exégetas que concluyen por la historia en decir que el terremoto donde dice que islas enteras desaparecerán, o sea, islitas como esta van a desaparecer, lo que ellos dicen es que habrá una unificación global. Si usted mira el mapa mundial, usted se dan cuenta que parece como pieza de rompecabezas, que si nosotros las recortáramos, fácilmente pudiéramos encajar a América con Europa y Oceanía y pudiéramos todos los continentes unificarlo como si fuera una sola tierra, porque antes existía una sola tierra, antes lo existía. Y dice que el terremoto equivale a que toda la tierra se unificará para que todo ojo, como dice la Biblia, y todo ojo le verá, para que todos desde un mismo espacio podamos ver a Jesús. Porque si Jesús viene aquí, lo de Oriente no le van a ver. Si viene por Oriente, lo de Occidente no le vamos a ver. Aunque sí sabemos que el monte de Sión, él va a venir por el lado que está el monte de Sión en Israel. Dice la Biblia, lo dice la Biblia también, pero se va a unificar la tierra. En eso concluyen muchos exegetas, que el temblor va a ser una manera para remover toda la masa del globo terráqueo, toda la tierra, y la va a unificar. Así que será un terremoto terrible. Imagínense. Esta plaga marca el cierre del juicio divino, es la séptima plaga. El terremoto y el granizo representan el colapso del sistema humano, de un sistema humano rebelde. Y la frase hecho está indica que el juicio ha sido completado. Ya el juicio concluyó. Por eso es que el impío sigue siendo impío y el santo sigue siendo santo. Siga siendo santo, porque ya ahí no hay espacio para arrepentimiento, ya no hay espacio ahí para el perdón. Así que este terremoto, algo global, terremoto y granizo, trueno, voces, relámpagos, representan un preludio al juicio final antes de la segunda venida de Cristo. Un granizo de un tamaño, alguien lo buscó ya. Ese granizo va a provocar destrucción de las ciudades. Déjenme yo buscarlo aquí. ¿A cuánto equivale el peso de un talento? Como dirían por ahí, esto es en vivo. El peso de un talento equivale, estamos hablando de 34 kilogramos, santo Dios. Estamos hablando de 75 libras, santo Dios. 75 libras. Ustedes saben los bloques de hielo que van a estar, no es granizo, son bloques de hielo que van a estar cayendo del cielo. Santo Dios. Talento en hebreo, 34 kilogramos. Eso equivale, 34 kilogramos equivalen a 75 libras. Wow. No son bloquecitos de hielo, son bloques de hielo, aplastando gente, aplastando, rompiendo techos. Wow.
justo antes de la segunda venida de Cristo. Después de la séptima plaga, Cristo regresa en gloria. Apocalipsis 19 lo pueden ver también. Ahí los justos son rescatados, los impíos son destruidos por el resplandor de su venida. Las plagas caen sobre quienes han rechazado la doctrina de Dios y han aceptado las las tradiciones, las costumbres proclamadas por la bestia. Nosotros también podemos encontrar a, un paralelismo a lo que dice Apocalipsis, a lo que también está en Daniel, lo que está escrito en Daniel 7 del 9 al 10 y en Apocalipsis 14, versículo 7. También pueden encontrar en el Salmo 91 y en Apocalipsis 7:3, cuando yo les dije a ustedes que a los fieles no les va a tocar, los fieles son protegidos durante las plagas, como los israelitas durante la plaga de Egipto, en el Salmo 91, en Apocalipsis 7. ¿Cuándo sucederán estas plagas? No, no hay una fecha específica, no, no hay fechas establecidas para esto. Sí, sí hay señales previas, sí hay señales previas, justo antes del cierre de la gracia. ¿Y cuándo podemos saber que estamos en el cierre de la gracia? Cuando haya persecución contra el pueblo de Dios. Ya estamos prácticamente al final del cierre de la gracia y la, y el avistamiento de las plagas. Las plagas ocurren en un periodo breve. Posiblemente, posiblemente establecen algunos exegetas que es en el último año antes de la segunda venida de Cristo. El propósito de las plagas es un juicio preliminar de Dios, es el juicio la vindicación del nombre de Dios. Muestran que Dios es justo al juzgar a los impíos previamente aquí en la tierra. Por eso que la gente dice que las cosas se pagan aquí en la tierra. No es una ley que aplica para todos, pero aquí sí está aplicando. Es una revelación del carácter de Satanás, que se desenmascara su engaño y su tiranía. Es una preparación también para la liberación final. Así que las plagas de alguna manera purifican la tierra antes del establecimiento del reino eterno. ¿Qué conclusión podríamos llegar al final de todo esto? Las plagas de Apocalipsis son simplemente catástrofes naturales. Perdón, no las podríamos casi considerar simplemente como catástrofes naturales, sino como juicios preliminares de Dios, juicios divinos, profundamente simbólicos, porque cada uno de esas plagas, aunque son literal, llevan allí una interpretación, un significado, porque incluso, mira, hay una que va a los hombres, hay una que va al mar, hay una que va a las aguas, hay una que va al reinado de la bestia. Cada una de esas plagas tiene un significado, algo simbólico. Nos revelan la justicia de Dios, que Dios va a hacer justicia. Finalmente Dios va a hacer justicia. La persistencia del pecado. La justicia de Dios viene sobre la persistencia en el pecado del ser humano, y la urgencia que se pone ya en esos últimos días de un arrepentimiento. Así que cada plaga es una advertencia, cada plaga es una invitación a volver al Creador. Cada plaga es una invitación. Privilegiados somos nosotros de conocer este mensaje, que hay mucha gente que ignora, desconoce esto en su totalidad. Esto es un llamado a nosotros y el llamado es hoy, el llamado es para hoy, es un llamado de nuestro Creador antes del cierre definitivo de la gracia para la historia de la humanidad, antes del cierre definitivo. Es decir, esto es lo que le espera al mundo cuando la gracia
se cierre. ¿Cuál es la gracia? Es el favor inmerecido, es el perdón inmerecido. Nosotros no nos merecemos el perdón de Dios, no nos merecemos su misericordia, pero la recibimos por su amor, porque el mundo ha pecado y la consecuencia del pecado, de habernos contaminado con el pecado, es la muerte. Y la consecuencia de haber aceptado a Cristo es la purificación. Así que si nosotros hemos aceptado a Cristo, debemos de estar en un proceso de purificación y a la vez de transformación. Así que si tú hoy te consideras justo, sigue siendo justo. Si te consideras limpio, sigue limpiándote cada día más. Y el injusto seguirá siendo injusto. El impío seguirá siendo impío. Y el sucio, que se ensucie más todavía. Porque cuando llegue ese momento, ya la oportunidad habrá concluido. Me siento raro yo hoy diciendo estas cosas, sabiendo que hay oportunidad y saber que un día ya no la habrá. Como que en el 2026 estamos hablando de esta cosa en enero. Un viernes 16 de enero estamos diciendo todavía hay oportunidad y saber que un día ya no lo habrá. Donde la gracia se cierra, primeramente para nosotros, primeramente para nosotros. Porque ese fuerte pregón, ese derramamiento del Espíritu Santo viene sobre nosotros para poder dar ese último mensaje de salvación, pero ya no para nosotros, lo que nos decimos cristianos, sino para los inconversos. Pidámosle a Dios que nos mantenga en sus caminos, que nos mantenga bajo su gracia, para poder ser librados de esas plagas. No por el mal que éstas puedan causar, sino que nos libre para la salvación de nuestras almas. Que Dios le bendiga grandemente en este día y el cielo entero sigue trabajando a tu favor. Bendiciones.